Buenas tardes, soy Natacha Silstra y voy a presentar mi comunicación, la catalogación de fotolibros, aplicación metodológica para el análisis de fondos y colecciones. Catalogar fotolibros puede parecer una tarea complicada, y es que los fotolibros son obras que muchas veces son difíciles de definir porque rompen con esas características que utilizamos para definirlos. Aún así encontramos en los estudios que se han hecho sobre este tema definiciones como esta del Museo Reina Sofía en la exposición Libros que son fotos, fotos que son libros, donde los define como un conjunto de imágenes fotográficas ordenadas con una coherencia interna, un ritmo visual y un sentido de la narración cercana a la literatura y al cine. Marta Martín Núñez, que ha estudiado en profundidad este tema, entiende el fotolibro como un dispositivo complejo en el que su propio diseño forma parte del discurso. Casi todas las definiciones que nos vamos a encontrar van a ir en la línea de que todos los elementos que componen el fotolibro se utilizan como medio expresivo. Por ejemplo, la encuadernación, el tipo de materiales, el diseño, las fotografías, su disposición, todo va a contribuir al sentido de la obra. Son obras, como decimos, muy peculiares y sin embargo en las instituciones se catalogan igual que el resto de libros, ¿no? Atendiendo más a características textuales que a las propias características que definen a los fotolibros. Esto motivó la necesidad de crear una ficha de catalogación y es lo que se hizo en una investigación anterior en la que a partir de una serie de fuentes como fueron la ficha Fotodoc basada en las normas ISAT-G y a partir de otras fuentes como son las investigaciones de Marta Martín Núñez, las características de los fotolibros que proponen la obra Leer un fotolibro o esa ficha de catalogación específica para la temática de la memoria fotográfica de la Guerra Civil que hizo en el archivo de memoria fotográfica de la Guerra Civil. Todas estas fuentes nos permitieron crear una ficha y a partir de un método Delphi pasársela a un grupo de expertos tanto en fotolibros como en fotografía y en documentación para crear una ficha que cuente con el consenso, ¿no?, de las personas más especializadas en este tema. Esto se presentó en el Congreso CONIVIP del año pasado y esta fue la ficha resultante. Es una ficha de catalogación que tiene 7 áreas: el código de referencia, identificación, contenido, derechos, descripción física, elementos expresivos y notas. Una ficha bastante amplia, como se puede ver, pero bueno, lo que se pretende es que se pueda utilizar y ser modificada y adaptada a los fines concretos de cada investigación o de cada institución. Lo que planteamos en este nuevo texto es si realmente es una ficha que se puede aplicar en las instituciones, cómo es su aplicación práctica, cómo se debe desarrollar y también hacer una guía o explicar más en profundidad la forma de utilizarla para aquellos profesionales que quizás no están tan especializados en este tema y que aún así puedan utilizar esta herramienta metodológica. Para ello lo que se hizo es aplicar la ficha de catalogación de fotolibros a la colección de fotolibros de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Esta colección es muy interesante, es una colección con más de 1000 unidades y es que es depositaria de los ejemplares que Foto España considera los mejores del año, con lo cual aquí encontraremos una variedad de obras, de soportes, de encuadernaciones muy variada, de fotolibros, en definitiva, de temáticas variadas y que son muy interesantes para poner a prueba esta ficha y ver si realmente funciona. Lo que se ha seleccionado ha sido una muestra variada, un corpus de trabajo de 20 fotolibros de diferentes temas y autores de entre 2009 y 2021. Y como podemos ver aquí es lo que se puede comprobar, ¿no? Con un golpe de vista vemos que hay diferentes tipos de encuadernaciones, diferentes temáticas y que es bastante variado. Vamos a pasar ya a ver la ficha de catalogación de fotolibros por partes, ¿vale?, aplicadas a diferentes ejemplos. En lugar de hacerlo con el mismo ejemplo, vamos a ver distintos fotolibros y cómo se utilizaría la ficha. En este primer caso, esta obra de Dayanita Singh, que se compone de 9 libros, ¿no?, que vienen en una caja, como podemos ver en la fotografía. Vamos a ver cómo serían esas primeras partes de la ficha. El código de referencia
tiene el campo número de control, donde vamos a poner el código que facilita la institución. En este caso, este código lo que nos ayuda es a ubicar físicamente el fotolibro en la biblioteca. Luego en los apartados de identificación vamos a especificar el autor o autores y también la mención de responsabilidad. Este término surgió en la creación de la ficha de catalogación para nombrar a todas esas personas que también contribuyen y también son autoras de las obras, porque como dijimos antes, un fotolibro no está hecho solo por el fotógrafo, no tiene solo un autor, sino que todas las partes que lo componen son muy importantes en la obra. Entonces aquí también haríamos referencia al diseñador, al editor, y se debe poner el apellido, coma, nombre, y entre paréntesis pues si es la fotografía, el diseño, la parte de la que se encarga, ¿no? Cada nombre va separado también con punto y coma. El título de la obra lo vamos a encontrar o bien en el fotolibro. Si fuera un fotolibro sin nombre, se lo tendría que poner el técnico de la institución para poder ubicar ese ejemplar. Y luego vamos a encontrar también los datos editoriales. Aquí veremos el nombre de la editorial, ISBN, depósito legal y ciudad. Es muy importante también indicar si es un libro autoeditado, que es algo que nos vamos a encontrar muy habitualmente en los fotolibros. La fecha hace referencia a la fecha, ¿no?, de publicación de la obra, y luego vamos a encontrar el centro, que en este caso es la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la UCM, y la colección o fondo. Puede haber diferentes colecciones dentro de una institución y aquí indicaríamos cuál es. La siguiente parte que vamos a ver de las fichas es la de contenido. Para eso vamos a ver este ejemplo, esta obra de Mario Zamora, en la cual presenta fotografías impresionantes donde vemos los elementos naturales y vemos también fotografías de los directivos de las empresas más contaminantes, con estos retratos que son intervenidos y agredidos con las materias primas que sus empresas mismas explotan, ¿no? Aquí podemos ver cómo rellenaríamos esta parte, ¿no?, de contenido. En la descripción lo que se debe hacer es poner una descripción breve que explique un poco el contenido. Aquí pusimos conflicto entre el ser humano y su entorno, efectos sobre el planeta de las principales empresas contaminantes. Podría ser una forma, aunque como vemos esta parte de las fichas es más subjetiva, va a depender del profesional que lo esté completando. Luego nos vamos a encontrar los descriptores onomásticos, en los cuales vamos a poner los nombres de personas físicas y jurídicas. En este caso, este ejemplo es interesante porque tenemos a estos empresarios y también las empresas a las que referencia. Y luego nos vamos a encontrar los descriptores geográficos, que se completan siguiendo el orden desde lo más exacto hasta lo más general. Calle, localidad, provincia, comunidad, país, continente. Pero esto no es algo cerrado. En este caso, por ejemplo, lo interesante era poner los países en los que Mario Zamora hizo estas fotografías. Porque, los hizo en diferentes partes del mundo y quizás es más interesante reflejar eso que un lugar exacto, ¿no? En los descriptores temáticos vamos a encontrar esas digamos como si fueran etiquetas, ¿no?, que nos van a permitir luego recuperar las obras de una manera más fácil. Por ejemplo, en esta obra tiene que aparecer, ¿no?, la palabra medio ambiente, por ejemplo, los elementos naturales, agua, aire, tierra, fuego. Los descriptores cronológicos también son interesantes, y es importante señalar aquí que no nos referimos a la fecha como antes de la publicación, sino a los años, ¿no?, o a las épocas a las que se está refiriendo el contenido. Se escriben con el formato siglo, año, mes y día, pero en este caso, por ejemplo, hablamos de una obra en la que tenemos que contemplar en su contenido desde el momento en el que se hicieron las fotos hasta ese futuro un poco apocalíptico que se plantea, ¿no? Entonces estamos hablando de un rango de fechas que podrían ser a las que alude ese contenido. La siguiente parte es la de derechos, que sirve para saber cómo utilizar la obra y qué tipo de protección legal tiene. Se señala si el fotolibro está protegido por derechos de propiedad intelectual, copyright, ¿no?, o licencia copyleft, que permite el uso, modificación, distribución de la obra y obras derivadas. También se puede indicar cualquier licencia Creative Commons.
Normalmente vamos a encontrar que las obras están protegidas por copyright, pero aquí señalaríamos estos aspectos. En cuanto a la descripción física, vamos a ver otro ejemplo. Esta obra es Control de Olmo González con diseño de Luis Jimeno. Como vemos, es bastante llamativo su formato. Y vamos a encontrar también unos campos que completar. En tipo de publicación, a pesar de que estamos hablando de una ficha de catalogación de fotolibros, tenemos que tener en cuenta que hay otras obras que son similares, o sea, otro tipo de obras, como puede ser un libro de fotografías, en el cual el libro es simplemente el soporte de las fotografías y no está pensado para contribuir al sentido de esa obra. También nos podemos encontrar con catálogos que tienen una apariencia que puede ser muy similar a la de un fotolibro, pero se diferencia de este en que surge de una exposición. Luego, en el siguiente campo, volumen, vamos a tener que poner la cantidad de ejemplares del fotolibro. Luego nos vamos a encontrar el formato del libro, que se deben indicar las dimensiones en centímetros, alto por ancho, y si el formato es vertical o apaisado. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo vemos las medidas y vemos que es vertical. Simplemente con ver la ficha ya nos damos cuenta de que estamos ante un formato bastante particular. En elementos adicionales del libro nos vamos a encontrar con esos elementos que son comunes también en los fotolibros, como puede ser la caja, como vimos antes, envoltorios o en este caso la faja, que viene también a acompañar, ¿no? Esta obra que se llama Control, con esa faja que parece que aprisiona de alguna manera, ¿no?, las hojas del libro. En el papel podemos indicar diferentes cuestiones, desde el tipo de papel, más fotográfico, artístico, y el tipo en concreto, si es de arroz, algodón, lino. También podemos hablar del color, de las dominantes, ¿no? Si es un papel más neutro, cálido, frío, o del gramaje incluso, como aparece en este caso, también especificado. Se pueden señalar todos esos detalles en cuanto al papel que se puedan identificar o que sean relevantes de alguna manera. En tipo de impresión y acabado vamos a identificar el tipo de impresión y también acabados en relieve u otro tipo de acabados especiales. Y en la encuadernación, igual en este ejemplo vemos una encuadernación en espiral. Los elementos expresivos son también muy importantes en este tipo de obras, como vimos antes, y aquí de lo que se trata es de dejar constancia de los elementos expresivos que consideremos más importantes, llamativos o que queramos señalar. No hace falta completarlo todo. Por ejemplo, en el primer campo nos encontramos elementos de la imagen y elementos físicos. Son todos esos elementos que, aparte de la fotografía, también aparecen. Puede ser el color o las formas gráficas. Luego podemos indicar cuestiones en cuanto al diseño tipográfico, tipo de fuente, familia, las relaciones semánticas, ¿no?, entre el texto y la imagen. Aquí vamos a encontrar diferentes posibilidades que podemos identificar, como el anclaje, el texto que ancla el significado de la imagen, como puede ser un pie de foto, el relevo, cuando tanto la imagen como el texto contribuyen algo al sentido, ¿no?, del fotolibro o al concepto, ¿no?, que se está expresando. La redundancia, cuando vemos que ambas partes van por el mismo, significan lo mismo o aportan a una significación que se repite. Y luego también podemos encontrar lo contrario, ¿no?, que son texto e imagen, actúan por oposición. Bueno, esto es un poco más extenso, ¿no?, para explicarlo detalladamente, pero bueno, si se identifican este tipo de cosas también se pueden señalar, al igual que las figuras de retórica visual, ¿no? La secuenciación es esa edición narrativa, ese orden de las imágenes, que puede ser una estructura lineal en las que vemos en el fotolibro una introducción, nudo y desenlace, o también podemos encontrarnos unas estructuras diferentes como la circular, la simultánea u otras. Y en cuanto a la enunciación, la intertextualidad aparece cuando se hace referencia a otro texto visual. En este ejemplo, Huawei China de Nuria Carrasco, podemos ver distintos descriptores. Por ejemplo, en los descriptores expresivos vemos como hemos señalado que el color es bastante importante.
aquí o la tipografía concreta que se utiliza. También que se observa una relación semántica de relevo o que aparece una figura de retórica visual de oposición, ¿no? En esta obra Nuria Carrasco juega un poco a contraponer la sociedad china, ¿no?, de Madrid con la estética de la revista. En la secuenciación se sigue una ordenación particular que es ordenar las fotos según secciones de la revista. Y evidentemente hay una clara intertextualidad, ya que se hace referencia a una revista en concreto. Para acabar encontramos el área de notas con el campo de bibliografía, con las referencias y enlaces relacionados con la obra, y el campo de notas donde aparece la información que no fue consignada en otras partes de la ficha. La aplicación de la ficha al conjunto de obras nos permite extraer una serie de resultados. Lo primero que vamos a destacar es que al contabilizar el total de autores se observa que hay más hombres que mujeres. Tanto en los autores principales vemos esta diferencia, como en la mención de responsabilidad, contabilizando el total de los profesionales que intervienen en la creación de una obra, donde aún la diferencia es mayor, con 12 mujeres y 53 hombres. En cuanto a los descriptores temáticos, vemos que las materias son muy variadas. Vemos, por ejemplo, que hay muchos fotolibros relacionados con el término ciudad, y es que se hizo una exposición sobre este tema, que puede ser una de las causas. También vemos cómo se trata de unos fotolibros con unas tiradas muy reducidas, y es una de las características que tienen los fotolibros. Normalmente tienen tiradas reducidas, en este caso la mayoría tienen un volumen de entre 500 y 1000 fotolibros. Los aspectos formales y físicos también son variados y aportan mucho al concepto de la obra. En Helsinki, el fotolibro de Eloy Jimeno, vemos cómo se utilizan materiales muy económicos y una encuadernación con grapas. Es una obra con mucha sencillez, pero que hace recaer todo el peso en la composición, la disposición de las imágenes, ¿no?, y las fotografías en sí mismas. En la obra Layers, por ejemplo, se muestran construcciones que son hechas a mano, y es una obra que está encuadernada de forma artesanal, con una encuadernación japonesa que acompaña muy bien el concepto de la obra. Lo mismo sucede en esta obra de Luis Castelo sobre ciencias naturales, que está encuadernada con hilo vegetal. Esto también sucede lo mismo, acompaña muy bien al tema de esta obra, que es la preservación de las especies. Bueno, podemos ver cómo hay una variedad también de formatos, aunque el vertical es el que más se repite, y que muchos fotolibros también incluyen elementos adicionales. También vemos diferentes tipos de encuadernaciones, como la rústica, cartoné, gusanillo. Y dentro de los elementos expresivos, las figuras de retórica visual, vemos que son muy variadas también. La metáfora es la que más se repite, pero bueno, vemos cómo aparecen muchísimas figuras retóricas. Por ejemplo, en la obra Devotos de Tony Amengual vemos una anáfora, una repetición de retratos de asistentes a los mítines del PP y el PSOE, en esta encuadernación en plegada, ¿no?, en acordeón, en la que nos da esa sensación de que el bipartidismo no tiene fin. En esta otra obra de Ricardo Cases, Estudio Elemental del Levante, vemos otro tipo de figura retórica visual, que es la sinécdoque, y vemos como a partir de fotografías, incluso de detalles de fotografías, de elementos que constituyen un poco la cultura del Levante, nos habla de un todo. En la enunciación podemos ver cómo aparece intertextualidad en repetidas ocasiones. Hemos visto antes la obra de Nuria Carrasco, pero aquí, por ejemplo, en Akei se utiliza la estética del catálogo de IKEA para representar las condiciones de vida en las que viven los inmigrantes temporeros de Almería. Como conclusión, se ha conseguido el objetivo de conocer las características de esta colección, y se destaca la menor representación femenina dentro de las autoras y autores de fotolibros.
Se deja constancia de cómo se debe aplicar la ficha de catalogación propuesta y esta puede ser adaptada a temas concretos y aplicada a otras colecciones. Muchas gracias, hasta aquí mi presentación.